Bueno, muy bien, pues arrancamos con el primer tema de la mañana después de haber escuchado ese homenaje que hizo Blanca Portillo por la película Mike Isabel. Y vamos a hablar con el primer invitado, José Manuel Ledesma. Él es cronista de la capital tinerfeña y vamos a hablar con él de un tema que yo creo que es interesante. Muchísima gente me imagino que se lo habrá planteado también, ¿no? Es decir, de ver, por ejemplo, todos recordamos el puerto, del puerto de la capital, cómo era ese puerto, cómo tocamos, cómo se podía casi, bueno, ver y casi que tocar en años anteriores, ¿verdad? El mar y cómo se ha convertido, que ahora paseamos por allí y vemos de todo menos mar, menos agua, ¿no? Entonces se nos ocurrió, pues, hablar con quien puede saber de ese tema y que nos cuente un poco cómo ha sido la evolución para llegar a esta historia que nos echamos las manos a la cabeza. Buenos días, José Manuel Ledesma. Buenos días a todos los oyentes del sur de Tenerife y del norte también. Y del norte y de Canarias, porque estamos conectados con muchas emisoras de las islas. José Manuel, ¿qué me dices a la exposición esta que estaba comentando yo, de que vamos a la capital? Antes se iba a la capital, José Manuel, y de pequeño la gente iba al puerto a ver los barcos y tal. ¿Cómo se ha cambiado que ahora ni barco, ni puerto, ni nada, ¿no? ¿Cómo es eso? Si te parece, vamos a situar a los oyentes en la costa. Cuando vienes desde el sur, desde que entras a la altura de la refinería, bueno, de lo que era la refinería, porque ya tampoco hay refinería. Desde que entras ahí hasta que llegas a San Andrés, toda esa costa es el puerto de Santa Cruz. Claro, ¿qué fue primero? ¿El puerto o la ciudad? Pues primero fue el puerto. El puerto, incluso el nombre se lo llevó el puerto de Santa Cruz. Luego fue viniendo gente a trabajar de todas las islas, de todos los pueblos. La gente se metió en Santa Cruz y esta ciudad fue creciendo hasta que se hizo la ciudad que es hoy. Bueno, pues repito, desde la refinería hasta San Andrés, esos casi 7 kilómetros, quizá 8 de costa, ha cambiado totalmente a lo largo de los 5 siglos que tiene esta ciudad. Santa Cruz tiene justamente 525, 526 años. A lo largo de estos 5 siglos la ciudad ha ido cambiando. Fíjate que cuando desembarca el conquistador en 1494, desembarca por la playa de Añazo. O sea, donde hoy está, seguro que los oyentes van a saber donde hoy está el edificio de Hacienda. Ajá. Ese no se nos escapa a ninguno. Sí. Donde está el edificio de Hacienda. Más que nosotros sepamos dónde está lo de Hacienda sabe dónde estamos nosotros. Bueno, pues sí. Ahí a la altura del Cabildo, ¿no? Sí. El Cabildo, Plaza de España, edificio de Hacienda, toda esa zona, esa era la playa de Añazo. Playa de Añazo. Playa. ¿Y qué ocurre? Que con los años, ¿en qué se nos ha transformado? En lo que a lo largo de la charla vamos a ir viendo hoy. Fíjate, se conquista la isla. Pues ya en unos 60 años más tarde, el rey Felipe II manda a un ingeniero para que hiciera a lo largo de todos esos kilómetros de costa que dije antes, una serie de castillos para defender a este pueblo. Esa era la villa de Santa Cruz, ¿no? A esta villa, porque todavía no era ni pueblo ni ciudad, para defender a esta villa, y manda a hacer los tres castillos más importantes. El primero, precisamente, lo tenemos viniendo desde el sur, lo tenemos allí, al lado, frente a la refinería, que es el castillo de San Juan. El castillo lo bordeaba todo, y bueno, ese es el único. El otro día, cuando preparábamos tú y yo esta entrevista, me decía, ¿hay algo que quede? Pues mira, ahí está el castillo de San Juan, que todavía le sigue llegando, a los muros del castillo le siguen llegando las olas. Es lo único que podríamos encontrarnos
a lo largo de todos estos 7 kilómetros auténticos. O sea que esa época que estás comentando, lo único que queda es ese castillo que lo podemos ver cada vez que vamos, claro. Perdona, repíteme. Sí, sí, que digo que en ese que de esa etapa que tú estás hablando de 1424, un poco más, que hicieron todo eso, solamente queda ese espacio, ese castillo que vemos ahí cuando llegamos a la capital. Exactamente. Luego ya continúas hacia el centro, llegas a la Plaza de España y fíjate, aquí viene ya la primera cosa que a los oyentes les va a despertar el interés. Donde hoy está la Plaza de España, que han puesto delante allí en el Cabildo, han puesto una fuente pública que aquí despectivamente la llaman el Charco. Bueno, pues ahí en esa fuente, en esa plaza, debajo de eso se encuentra el castillo, el segundo viniendo del sur, pero el primero en importancia, que es el castillo de San Cristóbal, que también se llamaba el castillo principal. Bueno, pues ese castillo principal también era bañado por las olas, y hoy resulta que si tú te pones allí en la Plaza de España y miras hacia el mar, tienes para mojarte los pies en el agua del mar, tienes que caminar por lo menos casi 300 metros, 200, 300 metros, para que te llegue el agua ahí a los pies. Claro, perdona, José Manuel, y dices tú que debajo del charco, lo que se denomina como el charco, bueno, entonces debajo de la fuente, ¿vale? Debajo de la fuente, bueno, sí. Hay un castillo, había otro castillo, entonces hay un castillo allí debajo. Sí, además que yo le aconsejo a los oyentes que se puede bajar, es gratis, no cobran nada, se puede bajar, me parece que son 12 escalones o 14 escalones, baja, y allí debajo te encuentras un mundo total, o sea, ves las ruinas de aquel castillo y toda la historia de justamente, además se ha puesto un grabado del que yo ahora hablando contigo es el que tengo delante, que es un grabado de 1701, hecho por los ingleses, ojo, lo que significa que ese grabado fue quizá hecho en forma de espionaje para cuando luego, ya cuando Nelson viene a atacarnos en 1797, ya él sabía los castillos, las defensas, todo lo que teníamos nosotros aquí. Vale. Te contesto la pregunta y luego continúo. Sí. Efectivamente, ahí están las ruinas del castillo de San Cristóbal, que era el castillo más, tenía 72 metros, era un cuadrado de 72 metros, 72 por 72 por los 4 costados, con las 4 almenas, y ahí es donde, en ese castillo, es de donde salió el disparo del cañón Tigre, que le partió el brazo a Horacio Nelson en 1797, desde ese castillo de San Cristóbal. Pues esas ruinas se encuentran allí debajo y son visitables. Si los oyentes pues tienen, curiosos, si tienen niños, pues cuando pasen, hay una bajada, oye, perfectamente. Y ya les digo, no. Oye, pues lo desconocía, te aseguro que lo desconocía. Pues no, en mi próxima tal iré a verlo, claro, por supuesto que sí. Bueno, continúa con lo que estabas comentando, que me parecía a mí Decías tú que entonces habría que caminar como 300 metros para encontrarse, de ahí para abajo, el mar. Claro, si tú ahora te pones en esa plaza y quieres llegar a mojarte los pies, que no te los podrías mojar porque todo es cemento, ¿no? Pero es que, vuelvo a repetirlo del principio, todo eso eran playas. Porque si continúas hacia San Andrés, desde la Plaza de España, continúas hacia San Andrés, te empiezas a encontrar la playa del Muelle, de arena, la playa de San Antonio, la playa de la Piñita, la playa de los Melones. Mi madre. Te encuentras una serie de playas y todo eso ha desaparecido. De manera Ay, que si, como para ir a San Andrés desde esa zona tienes que coger la avenida Anaga, pues decirle a los oyentes que la avenida Anaga eran las playas de las que estoy hablando, y que luego te hicieron esos monstruos de edificios en toda la avenida Anaga, rompiéndole la vista del mar a todos los vecinos que vivían en el barrio del Toscal detrás, le rompen la vista al mar y todavía digo más, el problema es que le rompen la vista, pero también le quitan la brisa marina. Claro. O sea que el barrio del Toscal, con sus calles abiertas
que te llegaba el alisio cuando soplaba y te llegaba el fresquito de la brisa marina, al meterle todos esos edificios que están formando la avenida Anaga, César Manrique lo llamaba la muralla. La muralla, es que realmente es una muralla, es verdad, sí, sí, claro, claro. Siempre estamos pensando el tema del mar, pero es verdad lo que estás comentando, de que de esa parte hacia arriba, también esos edificios quitaron todo. Les vuelvo a insistir, todos los edificios, la cantidad de edificios que están allí, de 12 pisos, 14 pisos, algunos, enormes monstruosidades que están allí. Todo eso está levantado donde estaban las playas, y vuelvo a repetir los nombres: la playa del Muelle, la playa de la Peñita, la playa de San Antonio, la playa de los Melones, todas esas playas, en cuyas playas, ojo, estaban al siglo XVII y XVIII, pues los almacenes de carbón, donde se suministraban los barcos de carbón, estaban los astilleros, todo eso, y pues todo eso desaparece, todo eso se rellena, y para rellenar todo eso, imagínate la cantidad de piedra que tienen que bajar de la montaña, primero la que está detrás de donde estamos hablando, que era la montaña de San Pedro, se baja, y luego se empieza a traer piedra desde aquí, desde el barrio de la Alegría. Desde el barrio de la Alegría se empieza a llevar piedra hasta ahí, y luego ya se van acabando las montañas de piedra, y van a Valle Seco y empiezan a traer piedra de la montaña de la Jurada de Valle Seco para rellenar todo eso. Es que te digo más, donde hoy está el edificio del Cabildo, y retrocedemos otra vez un poquito para atrás, donde está el edificio del Cabildo, allí en la Plaza España, eso está montado, está hecho sobre una caleta, o sea, sobre el primer puerto donde las lanchas, cuando llegó el conquistador, el primer puerto que se hace es ahí, en lo que llamaban la caleta. Y la caleta, encima de la caleta está hoy montado el Cabildo. Y el edificio de correo. O sea que todo eso fue ganado al mar. Mi madre. Ay, yo pensé que era como de ahí para abajo. Vale. Mira, algunos dicen robado, ¿eh? Sí, robado. Sí. Muchos dicen ganado y otros dicen robado. O sea que, imagínate tú. Bueno, yo sí, me gusta más lo de robado, me parece a mí más correcto. Seguimos en dirección hacia San Andrés, y nos encontramos con otro castillo que está al lado de la Escuela de Náutica. Se pasa el Club Náutico, el Club Militar, y luego está la Escuela de Náutica. Bueno, pues entre el Club Militar y la Escuela de Náutica está el tercer castillo, esos tres grandes castillos que mandó a hacer Felipe II. Repito los nombres, viniendo del sur para acá: el de San Juan, luego el castillo de San Cristóbal, que es el principal, el de la Plaza España, y hemos llegado al castillo de Paso Alto. Te vuelvo a repetir lo mismo: al castillo de Paso Alto las olas le llegaban a los muros. Hoy vas allí, porque se puede visitar, te pones ahí encima y te encuentras que delante tiene pues los jardines del Club Militar de Paso Alto. Están allí delante, porque el Club Militar hizo allí aquella zona. Pero ahora viene lo más curioso. Para seguir hacia San Andrés, hacia donde está la playa de las Teresitas, si leemos la historia del ataque de Nelson de 1797, o sea, de hace 225 años, para ir a San Andrés o venir de San Andrés, para ir de Santa Cruz a San Andrés o de San Andrés a Santa Cruz, la gente prefería venir en lancha, porque lo que había era una vereda por la montaña. Claro. Una vereda que dicen las crónicas que cabía un caballo, cabía un caballo, pero no cabía el caballero. O sea que el caballero tenía que venir montado sobre el caballo, porque por esa vereda no cabía nada más que una persona. Entonces la gente, repito, prefería ir en lancha a eso. ¿Qué ocurre hoy? Si hoy vas de Santa Cruz a San Andrés, a las Teresitas, vas por una autovía de 4 carriles, y luego están las dársenas que se han construido a lo largo de toda esa costa. Por lo tanto, ahí ya son más de 300 metros y 400 los que te tienes que retirar para llegar a ver el mar. Bueno, Parece como si hubiera sido una especie
Yo no sé, yo no te digo maldición, pero no sé, porque me haces pensar que realmente no es solamente en esta época que yo te estoy diciendo, sino que mucho atrás parece que había como un conjuro para alejar el mar de alguna manera de la capital, porque me estás hablando de todo lo que me estás hablando, de los edificios. Parece que ya viene como de atrás el ponerle de alguna manera una frontera ahí, ¿no? Bueno, Javier, vamos a ver, mira, el puerto, el puerto que se funda, como dije antes, en 1494, hace 525 años, por ahí. 10 años después de crearse el puerto, el rey lo nombra Puerto Real. ¿Qué significa ser Puerto Real? Todas las expediciones que iban en aquella época, que fue la época de la conquista de América y del descubrimiento de América y de la colonización de América, todo ese tráfico marítimo que iba hacia allá tenía que parar aquí, porque todas esas expediciones eran expediciones reales y eran expediciones secretas, sobre todo porque se estaba luchando con Portugal, a ver si quién era el que se llevaba la primacía en los descubrimientos, si España o Portugal. Porque, señoras, señores, en un momento determinado, de esta época, sobre 1600, el mundo era español. Claro, era español. Aquella frase de Felipe II, en mis dominios no se pone el sol. Éramos dueños del mundo entero, por Dios, en la época de Felipe II. Entonces, todos los imperios caen, José Manuel, todo cae. Sí, señor. Sí, señor. Entonces el camino hacia América, yo iba a decir forzosamente, y casi sí lo reitero, forzosamente, parar aquí porque era Puerto Real. Aquí las expediciones venían en secreto. Previamente a la llegada de la flota, 7, 8, 9 barcos o más que iban camino de América, esos barcos venían aquí a suministrarse ¿de qué? ¿De agua? El agua de Tenerife es ideal para viajar, no se corrompe en el viaje hacia América, 6 meses que duraban los viajes, 1 año, ojo, en aquella época. Y a coger leña, y así también nos deforestaron los bosques nuestros, a coger animales vivos, porque, amigo, vuelvo a repetir, había que estar casi 1 año en la mar y había que comer, y por lo tanto la leña para calentar los alimentos, y para hacer los alimentos, y los animales para comérselos. Por supuesto, ya después empezó el famoso vino de Tenerife, etcétera, etcétera. Pero todas esas expediciones paraban aquí. Fíjate que ahora mismo estamos celebrando el descubrimiento o la primera vuelta al mundo de Juan Sebastián Elcano y de Magallanes, que como tú bien sabes, estuvo primero en Santa Cruz hace 1519, o sea, se cumplieron los 500 años hace 3 años. En 1519 estuvieron en Santa Cruz 3 días, se llenaron de todo, de lo que dije antes, agua, alimentos vivos, fruta, que no lo dije, fruta, leña, etcétera, y luego pararon en Granadilla. Pararon en Granadilla, en la Montaña Roja. Ahí. Y ahí en Montaña Roja estuvieron también. Y ahí estuvieron haciendo una cosa muy curiosa, que es calafateando las naves, los barcos. Porque eran barcos, los barcos que llevó Sebastián Elcano y Magallanes eran barcos, no eran muy nuevos, y entonces hubo que calafatearlos. Entonces ya en esa época, fíjate de lo que te estoy hablando, y eso para ustedes del sur, ya en 1519 habían hornos en Granadilla, hornos de resina, y con la resina de los pinos se metía entre las tablas de los barcos para que no le entrara el agua, y eso se llama calafatear. Claro. Porque, aquí esto es curioso, ahí en Granadilla el duque de Medinasidonia, tenía o era dueño prácticamente de todos los terrenos, y se trajo gente de Sevilla y de por ahí para trabajar y hacer los hornos que ellos llamaban pez, con Z, pez. Los hornos de pez, pero para entendernos nosotros, dije yo lo del calafateo, o la resina de los pinos. Había hornos donde se calentaba, y esa resina se le metía. Bueno, pues ahí pararon en la Tejita
pararon las naves de Juan Sebastián Elcano hace 500 años. Claro, que una vez te pregunté, porque se habían subido 3 o 4 personas y yo te dije que si de alguna manera alguien de aquí hubiera tenido que ver con esa primera vuelta al mundo, recuerdo de preguntarte. Sí, los cuatro, fíjate, iban 256 personas en los 5 barcos, ¿eh? Pues en la bajada se subieron 4 resineros, 4 trabajadores de la resina, que no creo que ninguno fuera nuestro por los nombres, sí, ¿no? Sí, recuerdo. Pero curiosamente, de las 256 personas que salieron a dar la vuelta al mundo con Magallanes y Elcano, de los 17 que regresaron, uno es el nuestro, que era Pedro, y por eso se le conoce como Pedro el de Tenerife. Pedro vale. El de Tenerife, el que llega. Bueno, no sabía yo, de 256 fueron y regresaron 17. De ellos, uno de aquí, Pedro. Vale. Pedro. Y además está en la lista. En la lista está Pedro el de Tenerife. Así, vale. Pedro el de Tenerife. El apellido era, fíjate, el apellido no es nuestro, porque es Pedro de Indarchi. Pedro de Indarchi. No, muy canario no, desde luego. De canario no es nuestro. Este tiene más de vascongada por ahí que nuestro. Bueno, pues mira, lo mismo, si volvemos otra vez a donde estábamos antes hablando, empiezan entonces a surgir los barrios. Los barrios que volvemos otra vez al siempre yo del sur entramos a Santa Cruz por el sur. Y entonces nos encontramos con el primer barrio de pescadores que se forma ahí. Y, justamente donde hoy está pues el Palmetum, que no lo había nombrado, el Palmetum, que ya sabes que es una colección de 3.000 palmeras de distintos países, es una joya que tenemos aquí, donde estaba la montaña de la basura. Exacto, el Lazareto, ¿no? Exactamente. Que de la mierda, y perdonen, pero hay que ser así expresivo. Claro. De la mierda sacar belleza, pues es muy bonito, ¿eh? Porque, sí, porque ahí estaba toda la basura, que además los que vivimos aquí, hemos vivido aquí, imagínate, esa basura quemándose, los malos olores entrando en Santa Cruz, pues todo eso se eliminó, se le puso tierra encima y se ha hecho el vergel, ese parque tan bonito que está ahí, ¿no? Ese Palmetum ahí con palmeras de todo el mundo y distintas plantas. Y además ya está curioso, ya vienen animales de esos que migran, algunos ya vienen a parar y luego continúan su viaje de migración. Está muy curioso lo del Palmetum. Pues que me salgo del tema. Sí, no nos queda sino que un minuto o dos, José Manuel, pero vamos a hacerlo de la siguiente manera. Como siempre tenemos esto abierto, y a mí me encanta que esto haya sido como una introducción, digamos, al tema del puerto, y podamos continuarlo. Finaliza lo que estabas comentando, y si te parece lo podemos seguir comentando el próximo sábado, no pasa nada, en una segunda parte, ¿vale? Porque el tema da para mucho más, claro. ¿Por qué nos quede de tiempo? No, un par de minutos nada más. Bueno, pues entonces... No, pero yo prefiero que vayamos así, o sea, vete tranquilamente a donde vas ahora y luego seguimos retomándolo el siguiente sábado, por ejemplo. Vale. Pues nos habíamos quedado en que donde se le empieza a ganar o robar terreno al mar, empiezan a formarse los barrios. Claro. Y entonces pues nos podríamos ahí quedar, ¿no? Vale. Terminamos si quieres, porque hemos hablado de que se hicieron castillos. Todos los castillos tienen ahora mismo más de 400 años, ¿eh? Los tres se hicieron baterías y también se hicieron iglesias. Tenemos las iglesias que esas están de pie. Cuando entras en Santa Cruz, en el semáforo que te encuentras antes de entrar al muelle, allí donde están los rascacielos aquellos, los edificios aquellos, una iglesia chiquitita que está allí, que es la ermita de Regla. Esa es una de las ermitas más antiguas de Santa Cruz. Claro. Pero más antigua que esa es otra que te encuentras después, justamente al lado de Hacienda, al lado del edificio de Hacienda, que está la ermita de San Telmo, el patrono de los marineros. Esa sí es la ermita
más antigua de Santa Cruz y creo que también de la isla, ¿eh? Es una de las ermitas más antiguas que hay. El San Telmo, que es el patrono de los marinos. Bueno, qué bueno. Mira, realmente como buen docente que siempre ha sido, en ese paseo que nos has comentado, en lo del castillo, lo del Palmetún, nos hemos centrado en el edificio de Hacienda, cómo estaba el mar que llegaba a lo del Cabildo, el otro castillo que está dentro, que gracias a tu aportación, por lo menos voy a intentar ir para ver ese castillo del interior, toda esa parte hasta San Andrés. Oye, yo creo que como primera parte me encantó el tema, José Manuel. Si te parece, retomamos el tema el próximo sábado. Yo contacto contigo a lo largo de la semana, ¿te parece? Bueno, pues quedamos ahí bueno, yo lo tengo anotado. Sí. Quedamos en los barrios que empiezan a surgir. Y sobre todo, comenzaremos la próxima semana como hemos empezado hoy. Primero fue el puerto de Santa Cruz, y después fue la villa de Santa Cruz, y luego ya fue la ciudad de Santa Cruz, y luego fue la capital, no de Santa Cruz, sino capital de Canarias, que también llegaremos hasta ahí. Vale, perfecto. Por algo durante mucho tiempo, José Manuel, en la prensa venía aquello de que el puerto es lo primero, ¿no? Sí, señor. Exactamente. Oye, un abrazo, feliz fin de semana. Saludos para todos, un abrazo para todos. Chao, hasta la próxima semana.